Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Shodhanandana Braja Janaranjana Shodhanandana Braja Janaranjana Jumunatira Banachari Jumunatira Banachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodhanandana Braja Janaranjana Shodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Chari Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Thai Go Premanandi Namo Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamini Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschachirasatarine Mukam Karoti Vachalam Pangolangaete Girim Yakrapa Tamaham Bande Siguru Dinatarinam Vanshakapatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashari Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Today we speak about sadhana. El día de hoy vamos a hablar sobre Сегодня мы будем sadhana. говорить о садхане. The word sadhana means practice. La palabra И sadhana слово садхана significa означает práctica. практика. And sadhana leads to sadhya, and sadhya means the goal. Sadhana significa Sadhana ведет sanya нас к y sanya садхе. significa Садхя el означает objetivo. цель. So every practice has a goal. Así И que у cada каждой практики práctica есть tiene un своя цель. objetivo. You practice to type so that you can learn to type fast and without having to look at your fingers. That's the goal. La práctica Например, вы de практикуетесь в tipear печатании на y la клавиатуре. de tener И цель в este том, чтобы objetivo. научиться печатать Tienes que быстро, practicar para используя tener все 10 пальцев. Такая цель этой практики. So love of God is the goal of sadhana. El objetivo И цель садханы — любовь к Богу. del amor es la sadhana. And El amor de Dios, el whenever you objetivo es tener practice una something, sadhana. Y siempre when que you perfect practicas it, algo, you're doing the cuando same lo thing you practiced, you're just doing it perfeccionas, better. estás И каждый раз, perfeccionando когда вы algo, в чем-то mientras lo sigues практикуете, practicando, следуете какой-то lo практике, lo когда vas вы a hacer достигаете mejor. совершенства, вы делаете все то же самое, что делали на стадии практики, только теперь делаете это гораздо лучше.
It's not that when you perfect typing, you stop typing. Это не так, что когда вы no es достигли que, совершенства в no es печатании на клавиатуре, que, вы перестаете печатать на клавиатуре. Can somebody admit the people who we dropped the security or something? alguien puede admitir. Кто-то может в зале ожидания принимать? I think I dropped the security. Okay. So what you do in sadhana when you're in the perfect stage, you just do it better. Cuando lo Все то же самое, haces, что вы делаете на этапе садханы, когда вы достигаете уровня совершенства, вы cuando делаете haces все un то же sadhana, самое, но entonces todo делаете это mejora. гораздо лучше. So we call this devotional service in practice and devotional service in perfection. Lo llamamos servicio profesional en práctica y en на profesión. стадии совершенства. And the perfection is love, and the practice is the process. The practice is doing the things that you do when you have love without love. И совершенство Y cuando lo это haces, любовь. cuando tienes esta práctica, entonces tú obtienes самое, amor. что мы делаем на уровне любви, но сейчас мы это делаем еще без любви. So when you love Krishna, you chant Hare Krishna with love, and when you don't love Krishna, you chant Hare Krishna without love. Entonces, Итак, cuando когда у cantas вас есть любовь, por вы Krishna, повторяете obtienes Хare Кришна с amor, любовью. y si no cantas Когда нет Hare любви, вы Krishna, no также obtienes повторяете ese Харе amor. Кришна, но без любви. You chant Hare Krishna as a practice, and then in the perfect state, you chant Hare Krishna out of love. Вы Tú повторяете cantas Hare на уровне Krishna практики, а por на la уровне práctica y совершенства cuando вы повторяете perfeccionas Харе Hare Кришна Krishna, с obtienes безумной любовью. amor. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, there are listed 64 items of devotional service. En el Bhakti Rasamrita del Néctar de la Devoción hay 16, una lista de 16 cosas que se refieren a la devoción. And it's explained there that of the 64, there's 5 that are extremely powerful. Y le explica que más allá de los 64 hay 5 que son muy poderosos. And if we're going to become Krishna conscious, we need processes that are powerful. Y cuando te vuelves consciente de Krishna, necesitamos un proceso que sea poderoso. And I'll explain why. Y ahorita lo voy a explicar por qué. Think how many lifetimes we've had. Como cuántas vidas tenemos. Now, add up all the people you think you've criticized over billions of lifetimes. Y de las millones de las personas que las que tú piensas que has criticado por millones de vidas. And the billions of times we've envied someone or criticized or have been jealous of someone. Y de millones de veces que hemos criticado a alguien, hemos recibido más. And the billions of times we've been greedy and selfish and lusty. Y de millones de veces hemos estado llenos de lujuria y de avaricia. We've done these things unlimited times. Y cuando hacemos estas cosas ilimitadamente, un número ilimitado de veces, estas tendencias están profundamente enraizadas en nuestro corazón. So if we are going to become purified from that condition, we definitely need processes that are very powerful. Así que si nosotros vamos a estar condicionados por esta situación, definitivamente necesitamos un proceso muy purificador para esto. One time Prabhupada gave the example of a dog's tail. It's always crooked. Dog's tail is always crooked. Una vez Prabhupada dio el ejemplo de la cola del perro que siempre está torcida, siempre está torcida. You take the dog's tail and you try to straighten it, and then it just goes crooked. Que tomas la cola del perro y tratas de jalarla y siempre está torcida. So he said that trying to purify us is like trying to straighten the tail of a dog. Así que dice, tratar de purificarnos es como tratar de enderezar la cola del perro. Это то же самое, что пытаться распрямить собачий хвост. And what Prabhupada meant was millions of lifetimes of material activity means that even you try to straighten it, it just goes back to the old way because it's so deeply conditioned. Así que Prabhupada está diciendo millones de vidas haciendo una actividad, es como la cola del perro, tratas de estirarla que se quede recta, pero se sigue partiendo, se sigue doblando.
think it's been sitting here for 3 days with lemons in it. He estado sentada Not aquí. turning into vodka or something. He estado sentada aquí por 3 días tomando agua con limón. Espero que no se haya echado a perder. Have you ever noticed sometimes you're doing devotional service and you think your purification is going really slow? ¿Alguna vez has notado que estás haciendo servicio devocional y tu purificación es muy lenta? And you say, I chanted my rounds today, I chanted yesterday, I chanted the day before, and I still kind of feel like the same. Y dices, canté mis rondas hoy, canté mis rondas el día anterior y aún me siento igual. So if we calculate all the times we've said, not in this life, but in all our lives, give me more, give me that, I want this, I don't like that. That's way more than the number of times we've chanted Hare Krishna. Así que calculamos el número de veces, que hemos dicho, oh, dame esto, dame lo otro. Entonces vamos a hacer muchas veces el nombre de Krishna. Подобные фразы мы произносили намного больше, чем мы повторяли Харе Кришна. So we have chanted an abundance of the wrong mantras. Now we have to counteract that with an abundance of the right mantras. Hemos cantado muchas veces los mantras incorrectos, ahora tenemos que contrarrestar esto cantando el mantra correcto. Реализовать это, повторяя множество правильных мантр. So we're trying to catch up. Así que tratamos de empacarnos, como emparejarnos, y toma tiempo, pero aún así lo podemos hacer en esta vida, en una vida. Because of 5 of those 64 items are extremely powerful. Porque 5 de esa lista son extremadamente poderosos. And those 5 items comprise the basis of our morning program. Y esos 5, esa lista lleva a cabo la lista de nuestro programa matutino. Así que, ¿qué hacemos en la mañana? Por supuesto, cantamos. We hear the Bhagavatam. Escuchamos el Bhagavatam. We get the Sangha of devotees. Obtenemos la Sangha de los devotos. We worship the deity, or we see the worship of the deity. Adoramos a la deidad o vemos la adoración a la deidad. And we're in a holy place. The temple is a holy place. Y estamos en un lugar sagrado. El templo es un lugar sagrado. Okay, so I want to just talk a little bit about these 5 items. Entonces quiero hablar un poquito acerca de estos 5 elementos, porque entendemos la importancia de esto. Esta es la importancia de tu sadhana. Поговорить об этих 5 могущественных элементах практики, потому что они составляют самую суть садханы. I have a question. First question is, have you ever been in Maya? Tengo una pregunta. ¿Alguna vez han estado en Maya? Первый вопрос. Вы когда-нибудь были в Майе? If you don't know what the answer is yes. Y si no saben cuál es la respuesta es sí. И если вдруг вы сомневаетесь, что ответить, то ответ должен быть да, конечно. And have you ever, from this stage of being in Maya, gone to the temple and just walked into the temple and immediately you felt like the Maya just dissolved? Y en ese tiempo les ha pasado que han entrado al templo y de momento cuando entran sienten que toda la Maya desaparece. Olga saying, not only have I been in Maya, I still am. No solo he estado en Maya, sino aún así ahí estoy. Destroy all your Maya today. Я до сих пор в Майе, пишет Ольга, но Ольга, это последний день ваш в Майе, мы сегодня ее разрушим. Have you ever been in Maya and then you met a devotee? You got the chance to associate with an advanced devotee and that Maya just melted away like snow in the hot summer sun. ¿Alguna vez han estado en Maya y han visto un devoto y ese devoto tiene como esta forma? Она тает как снег под горячим палящим солнцем. Esta forma de Maya. Have you ever been in Maya and started chanting some good rounds and the Maya melted away like ice cream in an oven? Бывало у вас такое, что вы в Майе, но вы начинаете хорошо повторять джапу, хорошо повторять круги, и Майя тает, подобно мороженому в духовке. Have you ever been in Maya and you came and turned on your
computer and you heard a Bhagavatam class and you felt like the class just beat the Maya right out of you. Algunas veces han estado en Maya y sienten como que Maya te golpea. Такое ощущение, что эта лекция по Бхагаватам выбила из вас всю Майю. And those of you who've gone to Mayapur, Vrindavan, you know that after 1 or 2 days there, you're completely transformed. Your Y consciousness. ustedes que han ido en Maya puro a India saben que después de 3 Mayas les dieron completamente a tomar sobre ustedes. So these are the 5 most potent processes of bhakti. Más bien, Maya ha desaparecido completamente de ustedes. Estos son los 5 procesos del proceso del Bhakti más fuerte. Cantar, escuchar el Bhagavatam, adorar a la deidad, estar en lugares sagrados, asociarse con devotos. И жизнь в святой Дхаме. Now, I want to put sadhana in a context that I think will make it more clear what sadhana is. Ahora voy a poner el sadhana en un contexto donde sea más claro en dónde me ubico. We are all influenced by environment. Todos estamos influenciados por un ambiente. We are all influenced by association. Todos estamos influenciados por la asociación. We are all influenced by what we speak or sing. Todos estamos influenciados por lo que vemos o lo que hablamos. We are all influenced by what we hear. Estamos influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos. So, in a sense, if we just sit in a chair and are subjected to different sights, sounds, association, etc., we will be affected differently as if we have no control of it. Así que en esencia estamos afectados por lo que está pasando en el otro espacio, incluso si estamos sentados solos. So sadhana is a bit like going to the hospital because you're very sick and you have to be surrounded with an environment that can heal you. Así que sadhana es como si estuvieras enfermo y fueras a un hospital y tienes que estar rodeado por este ambiente que es el que te está afectando. So all really we're doing is putting ourselves in an environment in which we'll be purified. Just by being in that environment. Así que realmente lo que estamos haciendo es colocarnos a nosotros en un ambiente que nos va a purificar incluso aunque estamos enfermos. In Bhagavatam it says, Shinnatam Swakata Krishna Punya Shavana Kirtana. Just hearing Bhagavatam is pious and it situates you in the mode of goodness just by hearing. Just sit there and hear and you'll be doing pious activity and be in the mode of goodness. Así que Srimad menciona que una verso Krishna Punya Bhagavat dice que cuando solo sentarte a escuchar es un proceso de purificación y gradualmente va a funcionar. Just by sitting there and listening, that's all you have to do. Solo por sentarte ahí y escuchar es todo lo que tienes que hacer. And Chaitanya Charitamrita says, Sadhu Sanga Sarva Shasta Hoy, Sadhu Sanga. Chaitanya Charitamrita dice, Sadhu Sanga Sarva Siddhi Hoy. Sarva Siddhi Hoy. You can get perfection in spiritual life just by meeting a sadhu. It can completely change you. Obtener perfección en la vida espiritual solo por conocer un sadhu. Realmente puede cambiar tu vida. Просто встретив саду, такое общение может полностью вас преобразить. Like Prabhupada when he met Srila Bhaktisiddhanta, that was totally changed his life. Cuando Prabhupada conoció a Srila Bhaktisiddhanta, totalmente transformó su vida. And so many of us, when we met a devotee or Prabhupada disciples, when we met devotees or we met Prabhupada, it completely changed us. Y todos nosotros cuando conocimos a devotos o a discípulos de Prabhupada, realmente nos cambió la vida. So, imagine, let's give an example. Imagine there's a forest full of herbs. And these herbs build up your immune system. Así que imagínate que hay un bosque lleno de hierbas y estas hierbas limpian tu sistema inmunológico.
And scientists discovered that if you walk in this forest for 1 hour a day, un científico descubrió que si caminas por este bosque 1 hora al día, so strong, you'll never get sick. que si caminas por 1 hora, tu sistema inmunológico se volverá tan fuerte que tu sistema inmunológico y nunca te vas a enfermar. So, we all want to be able to go and do whatever we want, but we have this pandemic, so we all decide every day we'll walk in that forest for 1 hour and then we'll be protected. We won't have to worry. Así que si nosotros camináramos por este bosque todos los días 1 hora al día, estaríamos todos protegidos y no nos tendríamos que preocupar. Есть определенные ограничения, поэтому, естественно, мы решим, да, я буду приходить в этот лес на 1 час в день, и потом я буду заниматься всем, чем захочу. So sadhana is like that. You're putting yourself in an environment which will strengthen your transcendental immune system. Así que sadhana es eso, tú pones tu ser en un ambiente que fortalece tu fuerza, tu sistema inmunológico para que no te enfermas. Y Prabhupada este ejemplo que en la vida material estás infectado por las 3 modalidades de la naturaleza. Он говорил, что в материальной жизни вы находитесь под влиянием 3 гун материальной природы. And your sadhana is your inoculation, so you won't be affected by the modes of nature. Y tu sadhana es una inoculación, así que no vas a ser afectado por las modalidades de la naturaleza. Своего рода прививка, чтобы вы не попадали под влияние 3 гун природы. Using this example, we have to say that we all have weak immune systems. Así que usando este ejemplo, todos podemos decir que tenemos un sistema inmunológico débil. So we need to take that walk in the forest every day to strengthen our immune system. Otherwise, we're going to get infected by the modes of nature. Así que tenemos que tomar esa caminata todos los días, y no de otra manera nos vamos a enfermar, vamos a tener esta infección. Let's give another example. You're diabetic and you have to take an injection every day. Voy a dar otro ejemplo. Eres diabético y tienes que tomar esta inyección todos los días. So your chanting is basically it's your vaccine against the 3 modes of nature. Así que tú estás cantando y básicamente estás tomando tu medicina, es esta vacuna contra la infección. But it needs to be, you need to be vaccinated every day. Así que necesitas ser vacunado. Last forever. Necesitas ser vacunado todos los días porque no dura para siempre. Потому что действует она недолго. So is that clear? ¿Está claro? Эти аналогии понятны? Yeah. So I want to explain something, and I think you'll understand it better because I've already with this example of vaccine. Quiero explicarlo un poco porque para que entiendan esto. If you go through Prabhupada's letters, you'll see at least 1,000 times he says, "Rise early, chant your rounds, follow the principles, go to RT." He gives the prescription over and over and over and over and over again. Prabhupada mencionaba levantarse temprano, trate su ronda, mangana mangala, que lo mencionaba una y otra vez. Повторяйте джапу, следуйте регулирующим принципам. Он повторяет это снова, снова и снова. Because Prabhupada seeing there is a pandemic of the 3 modes of nature, and that we all have weak immune systems. So he's saying, you have to do this every day, otherwise you're going to get the Maya virus. Y decía, tienes que tomar este medicamento, porque si no de otra manera vas a tomar el Maya, virus de Maya. And Prabhupada saw this so clearly that one time he said, you should not be surprised who leaves, you should be surprised who stays. Y una vez dijo, no debes de estar sorprendido por quién se va, sino por quién se queda. Не удивляйтесь тому, что люди уходят, удивляйтесь тому, что они остаются. You know, if somebody falls into Maya, that's nothing special. If somebody gets out of Maya, that's quite special. Y si alguien sale de Maya no es nada especial, pero cuando alguien se queda en Maya, cuando alguien se va por Maya no es nada especial, pero cuando alguien se queda y regresa a Maya eso es especial.
you may have heard the story. One time a devotee told Prabhupada, he said, sometimes I fall into, I think in a certain way, and that turns into Maya. I fall into Maya. And Prabhupada said, no, you're always in Maya, but sometimes you fall into Krishna. Un devoto le dijo una vez a Prabhupada, Prabhupada, creo que algunas veces caigo en Maya, y el Prabhupada le dijo, no, algunas veces siempre estás en Maya y algunas veces caes con Krishna. Я ухожу в Майю. Прабхупада сказал, да нет, ты всегда в Майе, просто иногда ты уходишь в Кришну. So if it's always nice if you can understand how Prabhupada sees the conditioned soul, it helps clarify in your mind why he's saying what he says. Y siempre es bueno ver por qué Prabhupada, cómo Prabhupada nos vea con almas condicionadas. Entonces, de esta manera podemos entender lo que está diciendo. Почему он говорит определенные вещи. So you might think, why is Prabhupada always stressing sadhana, sadhana, sadhana? Get up, chant your rounds, follow the principles over and over and over and over and over. Why? Entonces ustedes van a decir, ¿por qué Prabhupada siempre está mencionando sadhana una y otra vez? Вставайте рано, повторяйте святое имя, следуйте регулирующим принципам. Опять и опять, снова и снова он говорит об этом. И теперь вы понимаете, почему он это повторяет. Yeah. Now, I'm going to read something. Hold on. Yeah, so now, within the practice of sadhana, there are principles, other principles to follow to ensure that our sadhana will not be contaminated or our sadhana will be effective. Hay algunos principios que no van a ser contaminados o que por medio de la sadhana no van a ser afectados. Чтобы наша садхана оставалась чистой и неоскверненной. Like we have the 10 offenses. That's to ensure that our chanting can be effective. If we're committing any of the offenses, then the chanting, it loses its power. Tenemos 10 ofensas. Chanting is always powerful, but you're not taking the name properly, so it's not that effective. Tenemos 10 ofensas y por medio de tener estas ofensas hace que el santo nombre de Dios sea poderoso y no nos permita tener estas caídas. Если мы совершаем оскорбление, то воспевание не оказывает полного эффекта. So one example Bhaktivinoda Thakur gives is if one is over-endeavoring for material things, especially we say material things, we don't mean material things in service, but we mean for material enjoyment. One is too attached to material enjoyment. It kind of neutralizes the effects of the sadhana. Bhaktivinoda Thakur menciona, por ejemplo, cuando una persona está muy ocupada por obtener cosas materiales, no cosas materiales para el servicio, sino para la autosatisfacción, esto puede afectar nuestro sadhana. It's also possible that I could actually be practicing sadhana with a motive to be recognized as a great devotee. También es posible ser reconocido con la palabra sadhana para que yo lo practique para ser reconocido como devoto. So Prabhupada says that sometimes people practice religion, but they're not making any spiritual advancement, and they're not even thinking about whether or not they're making spiritual Y Prabhupada menciona que algunas veces las personas están practicando religión. That's another problem with sadhana. Están practicando do it as a ritual. Religión como un ritual, pero realmente no está pasando nada en el sadhana, así que puede ser uno de los problemas de esto, que lo ven más como un ritual. И таким образом это становится просто формальностью. It's also possible that you could be doing sadhana and you could be doing sadhana, but you're offending Vaishnavas.
También es posible que tú puedas estar haciendo sadhana y ofendiendo a los Vaishnavas. Or it's also possible you could in some way be neglecting the order of your spiritual master. O también puede ser que estés siendo negligente siguiendo la orden de tu maestro espiritual. It's like we have this story in the Bhagavatam of Narada Muni, who Krishna gave darshan to. Es como cuando tenemos la historia del Bhagavad de Narada Muni, donde Krishna le da darshan. Then Krishna disappeared. Y luego Krishna desaparece. И затем Кришна исчез. And then Krishna spoke to him and said, "You can't force me to appear again by your sadhana." Y luego Krishna habla nuevamente con él y le dice, no puedes forzarme a aparecer por medio de tu sadhana. The idea was that you're dealing with a person, not just a mechanical process. Y la idea es que tú estás lidiando con una persona, no con un proceso mecánico. Механическому процессу. So that's the niyamagraha. It's the attachment to rules. And you kind of lose your connection with Krishna, and you're more connected with rules, and you think the rules are what's going to bring you success. Ese es nimágrafa, que estás conectado con las reglas y para que sea más exitoso con Krishna, entonces no estás conectado con la persona, sino con las reglas. So, we should always remember that our advancement is dependent on mercy. Siempre debemos recordar que nuestro avance depende de la misericordia. Did he disappear? Oh yeah, Sankarshanita, I'm not hearing you. Oh, you're muted right now. Yeah. I translated your last sentence. Yeah, I think my internet is bad. Yes. I'm not hearing everything. Okay. So, yeah. And we should never think that because we're doing sadhana in a certain way, it's guaranteed Krishna will reciprocate. Nunca debemos pensar que porque estoy haciendo mi sadhana de cierta forma es una garantía de que Krishna nos va a reciprocar. То Кришна обязательно ответит нам взаимностью. So sadhana, if done properly, because it's Prabhupada's order, it will attract Prabhupada's mercy, and because of his mercy, we will advance. El sadhana, debido a que es la orden de Prabhupada, va a traer la misericordia. Si lo hacemos de forma correcta, vamos a avanzar. И благодаря милости Шрилы Прабхупады мы будем прогрессировать. So you can't say, Krishna, I chanted 16 rounds this week, so you have to show me yourself. You have to give me some realization. Or it's not like that. When he's pleased with your attitude, then he will reciprocate. He'll show mercy. No es que digamos, Krishna, esta semana canté 64 rondas, así que tienes que mostrarte, tienes que darme algo. No es así, él va a ser recíproco por medio de nuestra actitud. Когда Кришна доволен вашим умонастроением, тогда он проливает свою милость. So don't look at sadhana like a material process. You hit this button on the machine and then the drink comes out. It's guaranteed. Así que exactly like that. No vean el sadhana como este proceso material de que tú tienes algo, aprietas y sale algo. No es así. Газировка. Вы бросаете монетку, нажимаете на кнопку и наливается газировка. Because the goal of the rule and regulation is to please Krishna, and it's by pleasing him that we advance. Porque el objetivo de las reglas y regulaciones es complacer a Krishna, y por medio de complacerlo es que nosotros avanzamos. Okay, so I want to talk about one other thing.
quiero hablar acerca de una И otra я cosa хочу más. поговорить еще о другой теме. Otro continente. There is a tendency for all of us, generally for all of us, most of us, to compromise our sadhana. Hay una tendencia general para la mayoría de nosotros en comprometer con nuestro Either sadhana, because we're busy ya sea porque estamos ocupados Либо из-за того, что мы очень заняты, or we want to be busy. o queremos или estar потому что мы ocupados, хотим быть занятыми. We're not busy, we just want to be. o no estamos ocupados, solo queremos estarlo. So one letter, Prabhupada said, you should finish your rounds by 10 in the morning. Hay una carta donde Prabhupada está diciendo, debes acabar tus rondas ya para las 10 de la mañana y deben estar listas. Another letter to the temple presidents. He said, first, everyone should finish their rounds before service. Before they do any service, they should finish their rounds. Y otra carta al presidente del templo le está diciendo, todos deben de terminar sus rondas antes de cualquier servicio, deben de terminar sus rondas. Начать повторять свои круги до того момента, как они начинают заниматься служением. So, the difficulty of sitting down and chanting, sitting down and reading, doing puja and so forth, it's always potentially a problem for many devotees, especially younger devotees. And so it's something we're going to have to learn to control. Así que esa tendencia a sentarse, a no hacerlo, es una tendencia que tenemos que aprender a controlar. Это проблема для многих начинающих преданных, и мы должны научиться преодолевать это. Sometimes we feel we'd rather be doing something instead of chanting or reading or doing puja, actually be like creating something or making something happen. That's a strong tendency. Algunas veces tenemos una tendencia muy fuerte a preferir hacer otra cosa que a cantar, que hacer la puya, hacer esas cosas. Или заниматься, совершать пуджу. Мы хотим сделать что-то активное, что-то внешнее. You have that experience? ¿Han tenido esa experiencia? У вас есть такой опыт? Yeah. It's called the mode of passion. Se llama la modalidad de la Если вдруг вы не pasión. знаете, как это называется, то это называется гуна-страсти. So, sadhana takes place in the mode of goodness. At least, sadhana is transcendental, but at least we have to be situated in the mode of goodness for it to be executed properly. Sadhana toma lugar, lleva a cabo en la modalidad de la bondad. Entonces, si estamos en la modalidad de la bondad, eso es mejor. So, the point is, when you understand the importance of sadhana, that you will do it even when you don't feel like it. Así que el punto es que cuando entiendes la modalidad de sadhana, en esa modalidad tú vas a saber cuándo hacerlo de la manera You have to correcta. take the walk in the herb forest every day, whether you feel like it or not, because if you don't, your immune system will become weak and you could get sick. Así que tú necesitas tomar esa caminata en este bosque para que tu sistema inmunológico esté fuerte, pero si no se va a hacer más débil. Слабая иммунная система станет еще слабее, и вы заболеете. Here's the next problem. Este es el siguiente problema. Вот следующая проблема. You have good sadhana. Tienes una У buena вас хорошая sadhana, садхана. You feel strong. te sientes И вы fuerte чувствуете себя сильным. And then you think, I don't need good sadhana because I'm strong. y después piensas, ya no necesito buena sadhana porque soy Я fuerte. силен. Have you ever felt like that? ¿Alguna vez te has У вас sentido было такое así? чувство когда-нибудь? You became strong because of the sadhana. So to think now I don't need it because I'm strong really doesn't make sense. Te vuelves fuerte debido a sadhana. Ahora pensar que no lo necesitas porque eres fuerte no tiene Теперь у sentido. меня есть сила, и мне не нужна никакая садхана. В этом нет никакого смысла. Now, the most important sadhana, and which contains all other sadhanas, according to Jiva Goswami, is chanting Hare Krishna. Así que el sadhana más importante que es el que tiene a las otras sadhanas de acuerdo con Jiva Goswami es cantar Это Hare повторение Krishna. Харе Кришна. So if
that sadhana is compromised, it's going to have extremely negative effects on our development of Krishna consciousness. Y si ese sadhana se compromete, entonces va a tener muchos efectos negativos en nuestra conciencia I de think Krishna. you all have that experience. Y creo que todos ustedes han tenido esa experiencia. And you know, when you compromise your japa, then you can immediately feel the difference in your consciousness. Y cuando ustedes comprometen su japa, inmediatamente tienen un cambio en su conciencia. So, Prabhupada wants us to develop sadhana as a daily, habitual function. That is a daily priority. Así que Prabhupada quiere que that's where we need to be. Prabhupada quiere que tengamos este avance en conciencia en nuestro sadhana diario, donde quiere que estemos. So I get letters from lots of devotees. Yo recibo cartas de muchos devotos. Some letters are full of realization and inspiration. Algunas cartas están llenas de realizaciones y de inspiraciones. And some letters are the opposite. Y algunas cartas son lo opuesto. And what's so interesting is that if you do any deep study about the chanting of Hare Krishna, it's pretty much guaranteed if you commit offenses to the holy name, you'll have all these negative experiences in your spiritual life. Y lo más interesante de esto es que cuando tú cometes todas estas cosas negativas para los Hare Krishna vas a tener un efecto muy fuerte en tu vida espiritual. I'm not inspired. No estoy inspirado. My mind is disturbing me. Mi mente me está perturbando. I'm discouraged, etc. Estoy desmotivado, etc. Those, according to our shastras and acharyas, those are symptoms of namaparad. That's how you feel when you make offenses to the holy name. Estos, de acuerdo a nuestros acharyas, son síntomas de namaparad. Cuando cometes estos son síntomas de que has cometido una ofensa en el santo nombre. Devotees write me with some amazing realizations, and they're very young devotees. I'm always quite surprised and impressed with their realizations. Y los devotos me escriben muy sorprendidamente con unas muy buenas realizaciones y son devotos bastante jóvenes y me sorprende esto. Особенно учитывая то, что я слышу о них от молодых преданных. And I can see that Krishna is giving them amazing guidance from within. They're getting so many realizations. Y puedo ver que Krishna les está dando unas realizaciones impresionantes. Они получают так много реализаций. And inspiration. Y tienen inspiración. That's a sign of good chanting and good sadhana in general. Es el síntoma de un buen canto y una buena sadhana en general. So this is an important point to understand. Así que este es un punto importante para entender. If you experience difficulty, the first place you want to look is your japa. Y si estás experimentando dificultad, el primer lugar en el que quieres ver es en tu japa. То первое, на что нужно обратить внимание, это ваша джапа. Now difficulty it's common. Así que la dificultad es común. But if you have good sadhana, the difficulties won't really have much impact on you. Así que si tienes buena sadhana, las dificultades no van a tener mucho impacto en ti. I heard something which was so interesting. Escuché algo que es bastante interesante. Несколько месяцев назад я услышал очень интересную мысль. It was about what causes people to become traumatized by an event. Es acerca de lo que hace que las personas se traumen por un evento. Вызывает у людей травму в результате какого-то события. And the most interesting thing that I learned was the event doesn't cause the trauma, but it's your experience, how you experience the event
is what causes the trauma. How Y you lo- see the event. Y lo más interesante es que el evento no es lo que causa el trauma, sino cómo tú ves el evento es lo que genera eso. эту ситуацию, как вы видите это событие. So we wouldn't say that's a traumatic event. We would say that was a traumatic response to an event. No diríamos que es un evento traumático, sino que lo que es traumático es cómo respondes a ese evento. На это событие. I don't know if all psychologists agree with that, but this was one expert in the field. This is his experience. No sé cómo los psicólogos van a estar de acuerdo en esto, pero es un experto que habla en este campo. So, in the same way, a person who has good sadhana will face difficulties in life, as we all will, but they'll be affected differently than a person who has weak sadhana. Así que desde la misma forma, la persona que tiene esta fuerza no va a ser afectado. У него совсем другое влияние, чем на человека, чья садхана слаба. And we all have that experience. Y todos tenemos esa experiencia. And because we have that experience, then we can understand sadhana is very important. Y porque tenemos esa experiencia, entonces podemos entender que el sadhana es muy importante. The last thing I want to say is about the cumulative. You understand that word? Cumulative. Y lo último que quiero decir es entender sobre los efectos que tiene el sadhana. Это о накопительном эффекте от садханы. I once did a calculation. I took 16 rounds. Hice el cálculo, tengo 16 rondas. 1,728 rounds. 1,700 rondas. Сколько-то на год, и это 1720 или на месяц, 1728 кругов. Can one of you take out a calculator and do a calculation for me? ¿Alguien puede hacer una calculadora y hacer un cálculo por произвести mí? для меня небольшой расчет. 1,728 times 365. 1728 умножьте это на 365 por Times 65 и умножьте это на 40. por So 40 is 40. 40 years. 365, of course, is 1 year. 40 это 40 лет. 365 What's the это total? 1 год. This is going to be the total number. All right. Christy says Cristian dice 25.228.800, es lo que todos quieren 25 million. ¿Qué tal si fuera 1 millón? 228 мантр. So I'm anticipating, just looking at all your faces, that most of you will probably live at least 40 more years. Y estoy anticipando que muchos de ustedes van a vivir más de 40 años. We'll round it off to 25 million. That's 25 million mantras. В общем, получается в районе 25 миллионов мантр. That's a lot of Son mantras. muchos mantras, Много ¿no? мантр. It's a lot of mantras to waste in bad japa, isn't it? Son muchas mantras como para desperdiciarlos en malos mantras, ¿no es cierto? So my point is, sadhana will, if you do it well, it will accumulate. You will chant the Maha Mantra 25 million times in your life. You're either going to chant it well or not so well or poorly. And obviously, if you multiply 25 million times poor, you just get 25 million poor. And if you multiply it by good, you get 25 million good. A huge effect. The effect is hugely different. Así que, o sea, si tú multiplicas el efecto, va a tener un efecto mucho mayor. Entonces, es mejor multiplicar un efecto positivo que un efecto negativo. Хорошо, и разница будет колоссальной. And I don't know if you know anything about this equation. If you have 1 cent and the next day you have 2 cents and you double it for a month, you have like, $500,000 or something. Just by doubling, there's just doubling your money every day for a month. You end up with a huge amount of money. No sé si han visto ese esfuerzo cuando ahorras tu dinero y lo multiplicas al mes, entonces vas a acabar con mucho dinero. Если удваиваются, то в конце месяца у вас будет огромная сумма денег. So I'm not even talking about chanting well every day. I'm talking about chanting well
which would cause you to chant even better, which would cause you to chant even better and better. So the effect of your chanting will have tremendous power in helping you become Krishna conscious. Así que no, estoy hablando de que cantemos bien y luego al siguiente día cantemos mejor y al siguiente día mucho mejor, entonces eso va a tener un tremendo impacto en tu conciencia de Krishna. Таким образом, это накапливается и помогает вам совершить очень большой прогресс в сознании Кришны. And some of you may be thinking, Y algunos de ustedes puede que estén pensando, yeah, that sounds good, but I'm too fallen. oh, suena bien, pero soy demasiado caída. Ну да, звучит все это, конечно, хорошо, но я настолько падший. Or too contaminated. Или настолько осквернен. O muy contaminados. It works on everybody. Pero la belleza de Sadhana es que funciona para todos. You know, like when rain falls, everybody gets wet. Y así que cuando llueve, cuando la lluvia cae, todo se vuelve, todo se moja, ¿no? Like that. If it's done properly, anyone will become purified. It doesn't matter who you are, where you've come from. It just doesn't matter. Así es como funciona la sadhana, es así, no importa de dónde vienes, dónde estés, eres afectado por esta. So that's why Prabhupada stressed sadhana so much. Es por eso que sadhana enfatiza la importancia de sadhana mucho. And they're having a lot of problems. The first question I'll ask is, how's your sadhana? Así que usualmente nosotros tenemos la primera pregunta, ¿cuál es? La primera pregunta es ¿cómo vas tu sadhana? Cuando le hacen una pregunta de que está mal espiritualmente, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que leíste los libros de Prabhupada? No sé, no lo puedo recordar. So that's going to have an effect for sure. Конечно же, это будет влиять. So if you walk in that forest, you'll be healthy. That's all you have to do is just get in that forest of sadhana for an hour or two every day, and you'll be healthy. Y cuando tienes y cuando caminas por ese bosque todos los días, entonces vas a estar más saludable. На час или на 2, и вы будете совершенно полностью здоровы. So now we're going to have questions. Ahora tenemos preguntas. Будут вопросы. So Sankarshan Nitai. Well, I'll read the questions in English. Voy a leer las preguntas en inglés. Pai is saying, you said, Prabhupada said it. Be surprised to estar sorpreso de acerca de que se queda. ¿Crees que cualquiera que tenga éxito para quedarse fuera de Maya y encontrar suficiente disciplina en este tiempo, en esta vida? No importa cuál es su pasado o su historia, o hay algunos que ya están, así que ya están, y encontraron sus caminos de vuelta con Krishna. Algunos de nosotros tenemos unas más vidas antes de que maduremos suficientemente, o es posible para todos nosotros hacer lo que se necesita ya aquí y ahora. Es la pregunta de P. Bertelson. И быть свободным от майи, и найти в себе достаточно силы уже в этой жизни, независимо от его происхождения, от предыдущих поступков, или же некоторые из нас уже слишком падшие, и не так все просто у нас, не так просто будет нам найти свой путь назад к Кришне. Sadhana works. Sadhana funciona. Sadhana works. Some of us are more conditioned than others. Algunos de nosotros estamos más condicionados que otros. The pot is dirtier for some of us, so it's going to take longer. Las ollas están sucias, más sucias para algunos de nosotros, así que va a tomar un poco más de tiempo. Yeah, so depending on how conditioned one is, the speed at which they advance will be, well, I don't want to say speed, but they're starting at a lower point. So it could take them 20 years to come up to where you just started your sadhana, your bhakti.
Así que, o sea, esto va a llevar años, pero depende de dónde comenzaste en tu bhakti. Просто чтобы прийти на тот уровень, с которого другой человек уже начинает свою садхану. But of course, everyone has to start somewhere. Но, несомненно, каждый человек pero puede comenzar en algún punto, pero hay unas personas que no están listas para la conciencia de Krishna. So, sadhana will have an effect, but it won't really be that perceivable. Sadhana va a tener un efecto. Но это будет не столь очевидно. It's kind of like, you become a devotee and then you want your husband to be a devotee, but he's reluctant, but he'll chant a little bit just to keep you company, but he's not really into it. And so he doesn't have much faith. So he's just doing it for you. So it's helping him, but not that quickly will he advance. Es como si tú te casas y, bueno, tú eres devota, tu esposo no es un devoto, pero empieza a cantar un poco solo para satisfacerte y para que no lo dejes. Y, bueno, pero no tiene mucha fe, entonces no va a funcionar de la misma manera que funciona contigo, que con él. And of course, there's some people who aren't ready. И, конечно, есть некоторые люди, которые еще не готовы. Maybe another life, another 10 lives. Tal vez una otra vida, otras 10 vidas. But our program is to give everyone an opportunity. Y nuestro programa es también darle a todos una oportunidad. And sometimes they won't take it in this life, they'll take it in the next life. Y esta vida podemos tomar en la siguiente vida. Prabhupada, at different times said that animals that are fed will get human bodies in their next life. Y Prabhupada dijo que muchas veces que a los animales que nosotros alimentamos con prasad van a obtener un cuerpo humano en su siguiente vida. He also said the bushes from which the flowers come from will get human bodies. If the flowers are offered to Krishna, will get human bodies in their next life. Y también dijo que los arbustos de donde arrancamos flores que son ofrecidos a Krishna van a tener cuerpos humanos en su siguiente vida. And the general idea is that they will have opportunity to do devotional service in that life now as a human being, because they've already done devotional service in this life, even if it was only to take the sadhana. La idea de esto es que como en esta vida están haciendo servicio devocional, esas entidades van a tener oportunidad de hacer servicio en su siguiente vida. So the effect of the sadhana will depend on one's faith. It will also depend on one's desire to be Krishna conscious. Así que el efecto del sadhana depende en la fe de uno y también de su deseo de ser consciente de Krishna. I've seen devotees chant, and I can tell by the way they're chanting that it's totally a duty. They don't even want to chant. Y bueno, he visto devotos cantar y puedo decir por la forma en la que cantan que totalmente lo están haciendo por deber. So I don't want to say there's no benefit in that chanting, but their progress is going to be very slow. Y no quiero decir que no va a tener efecto en el canto, pero el progreso va a ser un poco lento. So Prabhupada's mood was kind of like, throw out the seeds and see which birds come and eat them. And just, throw them out to everybody. And some birds will come and some won't. Así que la semilla de Prabhupada es como aventar esta semilla y ver quién la toma, ¿no? Alguna va a crecer y otras no. I can say one thing for sure. Y bueno, puedo decir una cosa con seguridad. If you become advanced in Krishna consciousness, by your association, people will advance more quickly. Y lo que puedo decir es que si tú te vuelves avanzado en la conciencia de Krishna por tu asociación, las personas van a estar más avanzadas más rápidamente, avanzar más rápidamente. So, as I said in our last meeting, one of the most important strategies or practices for preaching is to become pure devotees, because then your presence will have
a very powerful effect on people. Как я сказал на нашей Y последней встрече, si одна из las могущественных cosas que стратегий tienes en главной la стратегии conciencia для de проповеди — это Krishna, стать чистым преданным. puedes Потому что avanzar más тогда одно ваше rápidamente. присутствие будет очень сильно влиять на других людей. So of course, naturally we think, well, how could I ever be that Krishna conscious that I would have such a deep effect on people? И, естественно, мы думаем, ну как я могу достичь такого уровня сознания Кришны, чтобы так сильно влиять на других людей? But the fact is, if you do sadhana correctly, you will become very Krishna conscious. Y la realidad es que si tú haces tu sadhana apropiadamente va a tener un efecto en tu conciencia de There's Krishna. also another element which is essential. Y también hay otro elemento que es esencial. Крайне важен. Is that one actually has to want to be Krishna conscious with a very strong desire to be Krishna conscious. That desire is more important than anything. Y la cuestión es que uno tiene que ser consciente de Krishna, tener un deseo muy fuerte de ser consciente de Krishna, que sea desearlo más que cualquier otra cosa. So sadhana will inspire that desire, but at the same time, we need to execute sadhana with that desire. Así que sadhana va a inspirar ese deseo, pero al mismo tiempo tenemos que ejecutar ese deseo con ese deseo, ejecutarlo con ese deseo. Yeyatamam prapadyante tamstadaivi bhajamyaham. How you do your sadhana with the intensity and desire of your sadhana, Krishna is going to reciprocate. So if there's no intensity and very little desire, that's what you're giving Krishna to reciprocate with. Y cuando haces un sadhana, la intensidad de tu deseo va a estar ahí presente. Así que si tú lo tienes muy fuerte, eso va a incrementar el deseo de tener un buen sadhana. It's like in Las Vegas, they have slot machines. Es como en Las Vegas, ellos tienen You put a coin in it, you pull an arm down, and estas máquinas de juegos. Around, and if you get I don't know if you've ever seen a slot machine, but if you get things right, no sé si han visto esta máquina, coins out, drops money out, pero a little chute, and you pick up all this money and put it in a bucket and keep playing, and you can win lots of money. Y tú pones la moneda y entonces tú obtienes esta moneda, tú le pones más de una moneda y entonces te saca una ganancia. Entonces cuando tú tienes esta ganancia, pues te salen muchas monedas, ¿no? Lived in Las Vegas for a few months. Yo conozco estas máquinas porque yo viví en Las Vegas por algunos meses. So when I was younger, they had like 5-cent slot machines and 10 cents and 25 cents, 50 cents, $1. So they had different amounts. So if you win 100 coins, but it's only 5 cents, it's only $5. But if it's dollar coins, then it's $100. Y entonces, si le echas una moneda, puedes tener $100, pero si le echas 100 monedas, puedes tener muchos más dólares. 50 центов или $1. И, допустим, вы можете выиграть 100 монет, но если эти монеты по 5 центов, то вся сумма будет $5. So if you're only playing with 5 cents of desire to advance, then Krishna can only reciprocate with 5-cent coins. Así que si tú solo juegas con 5 centavos y le das a Krishna, solo Krishna te va a dar 5 monedas, ¿no? Энтузиазма, желание прогрессировать, то Кришна ответит взаимностью и тоже такие же 5-центовые монеты вам насыпет. And I think some of us may not even realize we may be playing with 5 cents and not even realize it. Y creo que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que podemos, hemos puesto 5 centavos a la máquina. Этого даже не понимаем. So Krishna says he reciprocates with, the coins that you give him. Give me 5 cents, I give you back 10 cents. Give me $1, I give you $2. Así que I give you 200. Krishna, so you have to, you have to understand that also is part of sadhana. Así que tienes que entender eso, que Krishna reciproca, ¿no? Si me está dando 5 centavos, le doy $5, pero si me está dando 500, pues le voy a dar 500,000. Y tenemos que ser conscientes de eso. So we have a question from Olga.
tenemos una pregunta de Olga. I answer questions in some chats in which there are many Vaishnavas, and we discuss the practice of Krishna consciousness from different angles. Yo respondí una pregunta en algunos chats en el que hay muchos Vaishnavas, respondo, y es una pregunta de Olga, y lo discutimos, es la práctica de la conciencia de Krishna de diferentes ángulos. Recientemente una pregunta se hizo en el chat que yo no supe tener una respuesta clara, tal vez yo tengo falta de entendimiento de la práctica de la conciencia de Krishna. Podría clarificar, una Mataji preguntó si su hijo si su mom will not eat it later because I quote, this is an exchange of karma. Si un hijo deliberadamente va y toma una cucharada de comida, por lo menos de un vaso de miel, porque deliberadamente sabe que su madre lo va a comer después y es un intercambio de karma, sabe que su madre no va a comer después. En esos casos, por ejemplo, yo me di cuenta que frecuentemente tenía que tirar prasad, por esto ese es el problema. Después de esto ellos viven en una misma familia y ya tienen mucho karma. You don't need to complicate everything. Meaning we're too absorbed in some trifles and details. Y recientemente vino a mí una historia de Japa Prabhu que le dijo como Srila Prabhupada de Karasi puso dulces como un milagro en el que había algo de maíz y le respondió a los devotos, no somos fanáticos y sin embargo todos comen esos dulces con placer. Russian, you can just read it in the chat. And Sankarshan Nitai, this is a long question. Why don't you just kind of summarize it? Srila Prabhupada solía decir que no necesitas complicar todo, significando que estamos demasiado absortos en algunas cuestiones y detalles innecesarios, como hacer una harina como la harina en la safetida, y por lo tanto no deberíamos tomar esa safetida delicadas y estamos a empezar a pelear unos otros por pequeñas cosas. Y bueno, esto se fue en que nosotros comenzando a seguir estas reglas por seguir las reglas y hemos olvidado que las reglas están destinadas para despertar nuestro amor por Krishna, y siguiendo las reglas no nos ayuda a despertar el amor por Krishna para nosotros y para otros. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Esa es la pregunta. Esta pregunta, siguiendo las... la pregunta es si las reglas no nos están ayudando a enamorarnos de Krishna, entonces ¿para qué son las reglas? Giving us something to fight over, right? Las reglas son para hacernos pelear por algo, ¿no? If that's the result, then as we say in America, God, please save you. Si ese es el resultado de las reglas, como decimos en Estados Unidos, por favor, Dios, sálvanos. Obviously, some rules are important, but other rules are less important. And argue over less important rules. Y por supuesto, algunas reglas son más importantes que otras, ¿no? Not what Vaishnavism is all about. Y no es que el Vaishnavismo sea para otra cosa. И спорить из-за менее важных правил, но не в этом суть вайшнавизма. So generally, Prabhupada taught, let's say something has cornstarch and you think, okay, it has cornstarch, I won't eat it on Ekadasi. So Prabhupada taught, okay, so don't eat it. But don't go around pointing your finger to everyone else who's eating it, because then you just cause problems. Entonces algunas veces notaban que algún dulce que habían hecho tenía un polvito de maíz que no recuerdo cómo se llama, cornstarch, y Prabhupada decía, ok, si tú no quieres comer, no lo comas, pero no estés señalando a alguien que te lo está comiendo, que lo está comiendo. I would even say, I don't know if this is true. Y bueno, Olga ni siquiera diría, no sé si es cierto, pero si alguien estuviera tan molesto que las personas están comiendo esto de maíz en Ekadasi. You eat cornstarch also on Ekadasi, so that way you can't complain about anybody else.
Y esa persona está señalando a los que comieron esto. Y entonces yo diría, bueno, le diría ese voto, tú también comiste eso, Nekada, así que ya no puedes criticar a los otros. No es la Sociedad Internacional para Reglas y Regulaciones. Doesn't mean rules and regulations are not important. No significa que las reglas y regulaciones no son importantes. It means our relationship with Krishna is the goal of the rules and regulations. Significa que las reglas y regulación por Krishna son el amor. Nuestra relación con Krishna es el objetivo de las reglas y regulaciones. Es como el matrimonio, toda su relación está basada en reglas y regulaciones y tienen un matrimonio horrible. Husband's supposed to be like this, the wife is supposed to be like that. So the el esposo debe ser así, la esposa debe de ser así. Not like that, and the husband's always mad at the wife because she's not like that, and you know. They actually like one another. De hecho, se gustan uno al otro, pero no se llevan bien. Pero una vez que tienen todas estas reglas, ellos están peleando. Быть таким, жена должна быть такой, и женщина все время предъявляет претензии к мужу, что он не такой, а муж претензии к жене, что она не такая. Раньше они любили друг друга и нормально уживались, а теперь они постоянно ругаются. You're supposed to be like Devahuti. Tú debes de ser como Devahuti, debes de hacer todo lo que yo te diga. Делай все, что я тебе скажу. You bum, you have to be like Kardama. Why should I do what you say? Pero tú debes de ser como Kardama, ¿por qué tengo que hacer todo lo que tú digas? So, you know, that's an example of how rules can get in the way. Así que este es un ejemplo de cómo las reglas se pueden interponer en el camino. Prabhupada's point is always understand what the purpose of the rule is. Y el punto de Prabhupada es siempre entender cuál es el objetivo de las reglas. Like if I'm your marriage counselor and I give you rules, the purpose is to have a better marriage. If the result of the rules is that you fight, then what's the point? Throw the rules out. Así que si yo soy tu consejero de matrimonio y te pongo reglas y esas reglas están haciendo tu matrimonio peor, entonces no es el objetivo de las reglas es que te lleves mejor con tu pareja, entonces tíralas, descártalas. So we say all rules and regulations are meant to help you remember Krishna. That's the point of them. Entonces dijimos que las reglas y regulaciones están destinadas para ayudar para amar a Krishna. ¿Cuál es el punto de esas? But sometimes we see devotees will try to follow some rules and regulations and they're really austere, really too difficult for the devotee, and the devotee just becomes angry. Y algunas veces los devotos están tratando de tratan de seguir reglas y regulaciones, pero son muy austeros y no pueden. Sometimes we hear stories of these sages. They're very austere, but they're very angry. Algunas veces escuchamos historias de estos sabios que son muy austeros, pero son muy malhumorados. You kind of want to tell them, chill out. Y quieres, sadhu, relax. Y quieres decirle, relájate, sadhu, relájate, sadhu, tranquilo. Eat some gulab jamuns, relax. Cómate unos gulab jamuns y relájate. So sometimes we try to do austerity and it is more difficult than we can actually follow, and then it has the opposite effect. Algunas veces tratamos de hacer austeridades, es más difícil de lo que realmente podemos seguir y entonces tiene el efecto opuesto. Or you do some austerity, let's say Olga, you do some austerity and you like doing it, it's easy for you, it's not a problem. Y digamos, Olga, que tú haces alguna austeridad y es fácil para ti, no tienes ningún problema. And then you start thinking, what's wrong with everybody else? Why aren't they doing the same austerity I am? Y después comienzas a pensar, ¿qué de malo con todos? ¿Por qué no pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo?
todos los templos están en I'm maya. up at 2 a.m. chanting my rounds. Everybody's sleeping. The whole temple's in Maya. Yo me levanto a las 2 de la mañana, canto mis rondas y todos están durmiendo. Todo el templo está en maya. Why don't they become like me? What's wrong with them? ¿Por qué no se vuelven como yo? ¿Qué hay de malo con ellos? ¿Qué pasa con Because ellos? of immaturity and bhakti, we do austerity, and the result of austerity is we become proud and critical. So then what's the point? Better not do the austerity. Y debido a nuestra inmadurez en el bhakti, hacemos austeridades, pero el resultado de la austeridad es que nos volvemos críticos, entonces tiene un efecto opuesto. But I'm just saying I've seen it happen. No estoy diciendo que tú harías eso, sino que he visto que eso pasa. But I would say potentially any of us could do that. Pero diría potencialmente que cualquiera de nosotros puede hacerlo. You know, after we do japa retreats, one of the biggest problems devotees have is not criticizing the bad japa of others, of other devotees. Y cuando hago retiros de japa veo que uno de los efectos de los devotos tienen es que de las cosas que yo les digo es que no critiquen a los que tengan una mala You japa. come back from the japa retreat and you look like this. Vienes del retiro de japa y te ves así. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Sales del retiro de japa y te ves así. And then you go in the temple and everybody's like, Hare Krishna. Sales del retiro de japa y te ves muy estático cantando la japa y luego llegas al templo y todos están cantando, durmiéndose, distraídos y tú dices, dejen de cantar así porque me afecta tanto, es tan ofensivo. We have to be careful because when we learn how to do things right, we tend to notice other people doing wrong and then become critical. Tenemos que ser cuidadosos porque cuando aprendemos a hacer las cosas correctamente, vemos todas las cosas que están mal y podemos ser críticos. So it's dangerous to advance in devotional service if you're not advanced. And that's kind of a paradox, but you will become critical because you will be above everybody and you actually aren't advanced enough to be advanced. Así que es difícil. Just be careful about how advanced you come, how quickly you become advanced. Es difícil avanzar en la conciencia de Krishna porque cuando estás avanzado te das cuenta de las cosas que están mal o de los que no están avanzados, entonces te vuelves crítico y ese avance se te va. Поэтому будьте осторожны с тем, чтобы вы будете прогрессировать в сознании Кришны, если вы недостаточно продвинуты для того, чтобы прогрессировать. We have more? У нас есть еще вопросы, да? How do you get over the material? Is this Sydney? Is that the next one? Or... Yeah, I think that's the next one. How to get over material conditioning if you can't do something right, don't do it at all. Maybe that came from my childhood, I'm not sure. But it's wrong and I know it still keeps me from doing things sometimes. Have to fight through this. So that's easy. Вопрос такой: как преодолеть материальную обусловленность? Или если я не могу делать что-то правильно, то лучше вообще этого не делать. Y otra pregunta aquí que dice, ¿cómo podemos superar el condicionamiento material? Deals with this. Sí, o si no podemos hacer algo correcto y no hacerlo bien. Son 8.300.000 la población mundial. 8 миллиардов 300 миллионов, вот столько людей с этим сталкивались. So, the beauty of Krishna consciousness is la belleza de la conciencia de Krishna. As long as you're trying your best, you're a success. La belleza de la conciencia de Krishna es que tan pronto como tú lo intentes puedes tener éxito. Вы прикладываете усилия, стараетесь, то все у вас будет прекрасно. In my book, the chapter Failing to Succeed, it explains this. En mi libro del capítulo Fallando para tener éxito, explico esto y digo: if you fail to try to fail, that's your failure. Si fracasas intentando fracasar, es tu fracaso. No. Потерпеть неудачу, то это ваша неудача. If you fail to try,
Whatever the result is, that's the failure. Not the, Sí, the result is not no, es esto. Si fracasas al intentarlo, ese es tu fracaso. В том, чтобы попытаться, то вот истинная неудача. То есть вы даже и не пытаетесь что-то сделать. You know, society is always judging us by results, so we think Krishna's judging us by results, but he's different. La sociedad siempre nos está juzgando por resultados. Krishna nos está juzgando por los resultados. Но нет, у Кришны другой характер, он по-другому видит нас. In any relationship where there's real love, the love comes from the relationship, not so much how you perform, like how I won't love you, Sydney, if you're not a good cook. No, it's not like that. Krishna will eat a banana pill if you offer it in love. В любых отношениях. Te amo, te voy. Не то, что, Сидни, если ты плохо готовишь, я тебя не буду любить. No, Krishna muestra que recibe el amor, incluso aunque le des la cáscara de la banana, se la come. Okay, next question from Prabhu Lee. Siguiente pregunta de Prabhu Lee. Если наша дхарма — это наша дорога, наша тропинка, по которой мы должны продвигаться, которая включает в себя все принципы религии, которые дал Кришна. Están leyendo en ruso. Продвигаться по этой тропе, на что мы должны ориентироваться и делать акцент. Если наша дхарма стоит на одной ноге, как описано в Шримад Бхагаватам, 1 песня, 16 глава, что вот-вот она упадет и не сможет двигаться дальше. И в наше время так много людей, они слушают, но каждый видит все по-своему, как много нововведений, чего не давал Прабхупада. If our dharma, but I think he meant sadhana, but he wrote dharma, is our path that we should follow, which includes all the principles of religion, our dharma, yes, that Krishna gave us, how we should go forward on that path, what we should emphasize. If according to Srimad Bhagavatam, dharma is like is standing on one leg and soon will fall. Nowadays, yes, nowadays there are so many people. Everybody has his own opinion, and there are so many new things that were not established by Srila Prabhupada. So that is the question. I'm not sure. No lo entendí, perdón. Might be conflating dharma. Creo que le está confluyendo el dharma the essence of religion, como la esencia de la religión y dharma como el deber del varnashram. Creo que les está confundiendo. И dharma как обязанности в системе варнашрама. And he's saying people are saying so many things in the name of Prabhupada, but y está diciendo que muchas personas están diciendo muchas cosas en el nombre de Prabhupada, pero a menos que me diga qué es lo que dice, no puedo responder. Но если вы не приведете пример этих нововведений, я не смогу это прокомментировать. So maybe you have to write me and explain this a little more. Tal vez tienes que escribirme y explicarme un poquito más. I'm not exactly clear. Porque no tengo mucha claridad en eso. Al menos que alguien tenga más claridad. Are you clear on it, Sankarshan? ¿Te queda más claro, Sankarshan? Yeah, so if you want to write me or rewrite the question. O si quieres escribirme o volver a escribir la pregunta si tenemos tiempo para clarificarla. Yeah. So the next question from Victor. La siguiente pregunta de Vitali. Во время выполнения садханы есть ощущение, что это не я ее выполняю, а какая-то часть моей обусловленности повторяет мантру. Как будто есть перегородка между мантрой и глубинным мной. Иногда, очень редко, удается ее преодолеть и побыть настоящим собой наедине со святым именем. Это всегда сильнейший опыт. Остальное время, сколько бы ты ни повторил такое чувство, что не повторил ни одной мантры, как будто гулял по лесу в скафандре. Формально все правильно, но фактически ты не был в лесу, ты был в скафандре. Как быть собой во время повторения мантры? Если кто-то знает, как скафандр по-английски, напишите, пожалуйста. The question is that during performance of sadhana, en el transcurso de desarrollar sadhana, tengo un sentimiento de que no soy yo quien lo está haciendo, sino mi condicionamiento natural. Que está condicionado, está cantando el mantra como que hay una barrera entre el mantra y el mí profundo. Algunas veces es raro. No, a veces no hay esa barrera y puedo ser yo mismo. Y yo con ese contacto con el santo nombre es una experiencia muy poderosa, pero a la frecuencia del tiempo, cuántas a veces, no importa cuánto número de mantras cante, siempre veo ese muro. Entonces, it's not really me.
y que no soy realmente yo. ¿Cómo puedo ser yo durante cantando la Japa? I would first consider Primero daily consideraría, activities different when your chanting was better? Were your primero daily activities different when your chanting is worse? consideraría cuáles son tus actividades cotidianas cuando tu canto es mejor y cuáles son tus actividades cotidianas cuando tu canto es peor. Was your attitude different? ¿Tu actitud fue diferente? Going well as opposed to when it wasn't? Может быть, когда у вас хорошая джапа, то в этот период ¿Tu actitud fue diferente cuando tu canto fue mejor o fue diferente? And if the answer is no, it's all the same, then I would say you just got a lot of mercy. Y si la respuesta es no, entonces necesitas mucha misericordia. Y Krishna te está dando un poco de sabor con el canto puro, para que tengas un ímpetu para llegar al estado puro del canto. Чтобы у вас было вдохновение подняться на этот уровень чистого воспевания. I mean, you know, it's mercy, you got it. Rather than lament, be grateful. Y bueno, try to improve your chanting so you can get back to that state. Es una misericordia que te viste, entonces en lugar de lamentarte, esté agradecido porque tuviste esa misericordia. La siguiente pregunta, no sé, Why people let's drink after connect with me like something fill? Porque las personas, creo que más bien debe escribirlo en prosa. You know, if your Russian one, Lenovo Tim, why don't you write it in Russian? Lenovo Tim, ¿por qué no lo escribes en English I ruso? don't understand. Вопрос непонятен следующий. Okay, then probably is, I guess, asking the question again. Prabhupada creo que está haciendo la pregunta otra vez. Again, so if our dharma is our path that we should proceed, and it includes all the principles of religion given by Krishna, then how should we properly follow that path? What we should emphasize? If our dharma stands on one leg, as described in the Srimad Bhagavatam. Si el Dharma está parado en una pierna, que es como se escribe en el Bhagavatam, ¿cómo podemos cuidarlo? So many people who are hearing the same Si tantas personas que están escuchando el mensaje de los acharyas, pero todos parecen que solo, pero que no están siguiendo Srila Prabhupada. Well, the one leg is Kali Yuga. Una pierna es Kali Yuga, no significa que deberías de tú quedarte en una pierna. Yeah, we have to be merciful, clean, austere. Tenemos que ser misericordiosos, limpios, austeros, limpieza verdadera. Tenemos que tener esas cualidades. Pero las personas en Kali Yuga no las tendrían, así que en esa no significa que necesiten tenerlas. Обычно у людей в Кали-югу этого нет, но у нас должны быть все эти качества. The reason that we have different opinions is because we're different. Y la razón por la que tenemos diferentes opiniones es porque somos diferentes. And just because we have different opinions doesn't mean both opinions are not correct. Y no significa que las personas son I give a lecture. The wife should do whatever the husband says 101% of the time. Yo di una clase de la esposa debe de dar 108 veces, debe de hacer 108 veces lo que el esposo dice. And someone else gives a lecture and says, that's impossible. No woman's going to do what her husband says. Y alguien da otra clase y dice, es imposible, ninguna mujer va a poder hacer lo que su esposo diga, especialmente en Kali Yuga. Это невозможно, и кто вообще захочет следовать за кали-южными мужчинами? And then Olga says, well, I follow my husband 101% of the time. Y después Olga dice, pero si yo sigo a mi esposo 108 veces Olga, what's your husband like? Well, he's the nicest person I've ever met in
in the universe. Y el esposo dice es que él es el hombre más perfecto que ha conocido en el universo. Does he ever tell you to do something you don't want to do? No. ¿Alguna vez te ha dicho que hagas algo que no quieres hacer? No. Another woman says, if I followed everything my husband said, we wouldn't have a house, we wouldn't have money, our kids, would be in prison now, and, so different context, so two things different can be true in different situations. Y alguna otra persona dice, bueno, si yo hiciera las cosas que mi esposo dice, no sería imposible porque son dos personas diferentes en dos contextos diferentes, diferentes situaciones. The other questions we're going to have to answer next week. Hay otra pregunta, creo que la vamos a tener que dejar en la siguiente semana. Cristian puede salvar las preguntas y las traeremos en la siguiente semana. Also send those questions to Yana. O le puedes guardar esas preguntas, se las puedes mandar a Yana. Porque vamos a comenzar Japa ahorita. Maybe we'll get some mercy. Sí, tenemos cierta misericordia. Like the other devotee. Maybe today's our day. Tal vez hoy es el día. Pasivo, Hare Krishna. Harosho. This point about this question that came out with this devotee got some mercy, real peace. Sometimes that happens. I'm just wondering if someone can make me host or if I'm live on Facebook. I'm trying to go live on Facebook and I will make you host after that. Okay. So, in the last Japa session, we were talking about those times when you're chanting and you're really trying and it's not going well. Entonces, en nuestra última sesión de Japa estábamos hablando de aquellos momentos en los que estamos cantando, pero sentimos que las cosas no van bien o que no están funcionando. ¿Recuerdan esa discusión que tuvimos? Sometimes you just feel like quit. Y quizás muchas veces sienten que quieren renunciar. My japa is like, right now, my japa tastes like sand. Y quizás muchas veces piensan, oh, en este momento mi japa tiene como el sabor de la arena. And I feel like I'm carrying 300 pounds of weights on my shoulders. Y a veces siento que estoy cargando 300 libras o 300 kilogramos de peso sobre mí. And right now I feel like of all the things I could possibly do, chanting is on the bottom of the list of what I want to do. Y muchas veces quizás sientes que tu japa, de todas las cosas que tienes que hacer durante el día, tu japa es lo último que quieres hacer. And we said last week, we said, we always remember our chanting is for Krishna's pleasure. It's not for our pleasure. Y recordemos lo que dijimos la vez anterior, que el canto de tu japa no es para tu placer individual, sino que es para el placer de Krishna. Now Krishna is saying to you, do you love me enough that you'll keep chanting even when it's difficult? Entonces Krishna te va a preguntar, ¿me amas lo suficiente para seguir cantando incluso en aquellos momentos en que sientes que es difícil? Oh no, Krishna, I'm not going to do that. Are you kidding? Y tú dices, oh no, Krishna, no voy a hacer eso. ¿Acaso estás bromeando? Is that what you want to say? ¿Acaso es eso lo que ustedes quieren decirle? But you want to say, Krishna, this is not about me. It's about you. Whether I like it or not, it's for your pleasure. Quizás podríamos decirle a Krishna,
Krishna, esto se trata de ti, no se trata de mí, se trata de tu placer. And if you're pleased, then I'm happy. Y si tú estás complacido, entonces yo soy feliz. That's it. Hare Krishna. Eso es todo. No más. Finito. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.